popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos aquellos compañeros, simpatizantes y personas que nos ven por primera vez y están con nosotros en la página del Frente Intercontinental La Ventana de la Lucha Popular Salvadoreño. Es para nosotros un honor que ustedes nos permitan estar una noche más o un día más o una mañana más con ustedes y que les traemos, como ustedes saben, temas de actualidad. Ahora estaremos con una compañera de Cristosal que nos dará un reporte. Bueno, más adelante se darán cuenta de qué se trata. Es uno de los últimos reportes que ellos han hecho, pero antes de entrar al tema, nosotros voy a presentar a dos compañeros que van a estar conmigo del Frente Intercontinental y por último dejamos a la invitada porque ella nos dará también una reseña y nos dirá quién es la compañera Karen Estrada. Así que vamos a comenzar con el compañero Carlos. Adelante, Carlos, un saludito. Gracias, Daniel, por darme esta oportunidad, por prestarme los micrófonos. Como dice. Un saludo para todos ustedes que nos están sintonizando. Les agradecemos que pongan sus mensajes, sus preguntas con respecto al tema que vamos a tocar, que en el transcurso del programa los iremos leyendo si es que tenemos el tiempo, porque el tema está muy interesante. Así es que pongan atención y ahí sus preguntas para nosotros acá transmitírselas a la compañera Karen. Muchas gracias. Marvin, un saludito para los compañeros que están por ahí, quieren escucharte, dicen. Bueno, gracias a nuestra invitada, las personas que ya se conectan son Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño actualmente más, ¿verdad? Residiendo en Toronto, Ontario. Les pedimos que aprovechen todo ese conocimiento de la compañera y que hagan las preguntas relacionadas con el tema y con el debido respeto. Es lo único que les pedimos, por favor, compañeros, adelante. Gracias, Marvin. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada que tenemos ese honor de tenerla por primera vez. Es la compañera Karen Estrada. Ella nos va a comentar un poquito de ella, quién es ella, para que la vayamos conociendo. Sabemos que no va a ser la primera ni la última vez que va a estar con nosotros. Definitivamente la vamos a traer más a menudo con nosotros, ya de que los reportes y el trabajo que ellos hacen como Cristosal es de suma importancia que nosotros lo conozcamos. Así que le vamos a prestar los micrófonos a la compañera para que se presente. Adelante, compañera, gusto. Mucho gusto, muchas gracias por este espacio. Y es un gusto también tener el alcance con los hermanos y hermanas que están fuera del país, ¿verdad? Y que nos están viendo. Mi nombre es Karen Estrada, soy politóloga, tengo una maestría en ciencia política y bueno, he tenido formación continua en derechos humanos, en políticas públicas, he tenido experiencia tanto en el sector público como en el de organización de sociedad civil y actualmente soy investigadora senior en Cristosal, ¿verdad? Entonces, esa es una presentación breve. No sé si entramos de una vez en el tema, ¿verdad? Me dicen. Por supuesto que sí, compañera. Vamos a entrar al tema. Antes de que usted entre al tema así de lleno, yo quisiera hacer una breve reseña porque es un reporte, uno de los últimos reportes, digamos, el último reporte de Cristosal que se llama El Salvador en elecciones, militarización y miedo. Prácticamente es un informe que no solo abarca la actualidad, sino que viene desde un poquito atrás, cómo ha venido todo el proceso. Entonces ahí nos podemos dar cuenta. Creo que en lo que usted nos va a decir, nos vamos a dar cuenta de que si lo que está haciendo en este momento el gobierno que está en el poder
si tiene alguna relación o tiene alguna similitud con lo que ha habido anteriormente. Entonces yo creo que por eso es de suma importancia que nosotros nos fijemos si él está tomando alguna copia, qué se debe, por qué se debe y qué nos espera más adelante, porque creo de que este tipo de conversatorio para eso nos tienen que servir, para ver si en realidad es una cuestión aparte, eso es una cuestión, una copia de lo que le está haciendo. Así que, compañera, yo la dejo a usted para acá para que haga su presentación. De nuevo, gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, les voy a compartir pantalla en estos momentos y solo me confirman si la pueden ver. Sí, Ok. Bueno, el informe es sobre el contexto de elecciones, ¿verdad? Pero está muy enfocado a esas prácticas que tienen mucha relación con el tema de la militarización, ¿verdad? Y cuáles son los efectos o cuáles fueron los efectos en la población salvadoreña. Este informe se acaba de presentar esta semana y estuvo principalmente a cargo del equipo de investigación de Cristosal. Es un equipo interdisciplinario al quien le mando un saludo, porque sí fue un trabajo arduo de al menos un par de meses, varias semanas, en las que nos valimos de muchas técnicas, ¿verdad? Y de muchas herramientas y muchas fuentes de información, desde sondeos, investigación de campo, monitoreo de medios, y también con un papel en la observación en las jornadas de elecciones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que produjo este informe. Y bueno, vamos de una vez al contexto. Como sabemos, las jornadas de elecciones fueron el 4 de febrero, que fueron las presidenciales y de Asamblea Legislativa, y el 3 de marzo, con las municipales y del Parlacen. Y bueno, el equipo determinó que sí hubo una serie de anomalías, ¿verdad? Que se tradujeron principalmente en una serie de vulneraciones a derechos humanos y particularmente a los derechos políticos de la ciudadanía. Entre los principales hallazgos, em, fueron el aumento en las denuncias de las detenciones arbitrarias, ¿verdad? Esto que viene dándose desde la instauración del régimen de excepción que continuamos actualmente, y hubo un aumento durante el periodo preelectoral y durante las jornadas electorales, ¿verdad? El arresto de líderes comunitarios, la imposición de cuotas diarias de capturas a los cuerpos de seguridad, la recaptura de personas que ya habían sido liberados y que tenían medidas cautelares, la instauración de cercos militares y policiales en las comunidades, la presencia militar en centros de votación y la intimidación de simpatizantes y militantes de partidos de la oposición, ¿verdad? En cuanto al miedo que esta situación de militarización pudo haber generado en todas las comunidades investigadas, entrevistadas, sondeadas, se determina que no se puede hablar de unas elecciones libres y justas cuando se ha hecho un uso del régimen de excepción y cuerpos de seguridad como instrumentos políticos usados para coercionar la participación ciudadana en las elecciones. Recordemos que desde la llegada de la democracia a nuestro país, ¿verdad? Con las primeras elecciones consideradas democráticas en el 85, hasta la fecha no se había vivido unas elecciones en un contexto de régimen de excepción. Entonces, eso es importante hacerlo notar, sino que esta era una práctica de los gobiernos militares, es decir, desde hace más de un siglo, es que se instaura un estado de sitio en varias elecciones, ¿verdad? De manera continuada y especialmente durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez de manera ininterrumpida, entre el 35 y el 45, más o menos, es que sí se practicaba esto. Ya luego esto se ha vivido en este tiempo, ¿verdad? No es un hecho menor.
Y por ejemplo, tenemos la cita de esta persona que nos dice, no me sentí libre por el contexto de régimen de excepción como medio de coacción a personas consideradas de oposición, ¿verdad? Desde ahí, el hecho de ejercer el derecho al voto de manera libre, es decir, sin ningún tipo de miedo, un tipo de elemento coercitivo, no se vivió en su totalidad en estas jornadas electorales. Por otro lado, tenemos que en todos los territorios consultados existe un temor generalizado a denunciar las vulneraciones cometidas por los agentes de seguridad del Estado. Y tenemos esta cita de esta persona que dice, yo a todos les decía que iba a votar por él, por el presidente, pero yo no le di un voto. ¿Verdad? Entonces, fue de una madre de una persona detenida por el régimen. Es decir, que incluso en varios sectores de la población, desde empleados públicos, se tiene conocimiento que se les condicionaba, se les pedía el número de JRB y el número de correlativo para votar como un medio de intento de coerción, ¿verdad? Aunque eso en la normativa o en el proceso real, aunque se tenga el número de correlativo, no es posible ver que si esa persona en efecto votó por cualquier candidato. Pero es una forma de condicionar a la persona, de como meterle miedo, digamos. En decir, si no vota por esta persona, usted puede perder su empleo, por ejemplo. O en la presencia militar en semanas anteriores a las jornadas electorales también metía ese temor, se instauraba ese temor en la población. ¿Verdad? Entonces, personas como la que vemos en la cita eh, pudieron haber dicho, bueno, van a saber por quién voté, pudo haber votado por la persona y otras personas decían que iban a votar por él, pero al momento sí decidieron ejercer su voto de acuerdo a su preferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, se hizo un monitoreo de medios al principio para determinar y contactos con liderazgos comunitarios, para determinar si habían zonas militarizadas o con presencia mucho más fuerte de cuerpos de seguridad como la policía, y las Fuerzas Armadas antes de las jornadas de elecciones, un par de semanas antes, y verificar, ¿verdad? Entonces, entre estas zonas del país en donde se concentraban la presencia de las fuerzas militares de manera focalizada y permanente, tenemos la colonia Valle Verde en Apopa, La Campanera en Soyapango, San Isidro Labrador en Chalatenango, San Juan del Gozo en Jiquilisco, Puerto El Triunfo en Usulután y Victoria Cabañas. Como el perfil de estas comunidades es diverso. Por ejemplo, Valle Verde, La Campanera, son zonas que históricamente reconocidas por que en algún momento tuvieron mucha presencia de pandillas, ¿verdad? De maras y pandillas. Y bueno, a partir de semanas antes sí han tenido mucha presencia militar. Y en el caso de San Isidro Labrador, San Juan del Gozo, Puerto El Triunfo, son comunidades, y Victoria en Cabañas, son comunidades que tienen una historia de fuerte organización comunitaria. Entonces aquí vemos dos diferentes perfiles en donde se concentró la presencia militar, ¿verdad? Entonces, es como cómo usar, como lo dijimos al principio, las fuerzas de seguridad como un elemento político, ¿verdad? Tanto de una manera, ¿verdad? Como es como un recordatorio de sin las fuerzas militares presentes, las pandillas estuvieran todavía aquí, ¿verdad? Como una forma de tener esa figura, como por el otro lado, como un medio de coerción a la organización comunitaria, la libertad de organización, ¿verdad? El derecho a organización que tienen las comunidades. Y bueno, en sí, de manera de las personas, a qué personas o qué víctimas fueron
las como golpeadas principalmente o limitadas principalmente en sus derechos en este contexto. Bueno, fueron hombres que se dedican a labores agrícolas, ganaderas o pequeños comerciantes y líderes comunitarios, y también se han capturado a las parejas o compañeras de vida de hombres que ya se encuentran en prisión. ¿Verdad? Nos decían algunas personas de las comunidades que incluso dejaban de hacer sus labores, ¿verdad? Del día a día en su cotidiano, de ir a trabajar una jornada por no ser registrados por esta presencia militar, ya sea en retenes, en cercos o la presencia militar en la entrada de sus comunidades, ¿verdad? Entonces, por ese miedo a ser capturados bajo un régimen de excepción, que ya sabemos que no hay seguridad en el proceso, ¿verdad? No hay un Estado de Derecho que garantice, que dé garantías eh, en este contexto. Entonces, las personas incluso prefirieron dejar de laborar algunos días con tal de no encontrarse con la presencia militar y ser registrados y ser vulnerables, ¿verdad? Y bueno, las detenciones durante el periodo electoral, en enero tenemos que se dieron 513 detenciones, luego en febrero 255 y en marzo que monitoreamos los 2 primeros días, recordemos que el 3 de marzo fueron la jornada de municipales y Parlacen, se tuvieron 12 detenciones. Y bueno, ¿qué nos llevó a estas elecciones? Recordemos que esto no es un proceso de esta semana, sino de que ha sido una labor del sistema, ¿verdad? Sistemática, eh, totalmente que recurre a las normativas, a las reformas y a cooptar instituciones con tal de llevar a cabo las elecciones que tuvimos, ¿verdad? En el contexto en que se tuvieron y de la forma en que se tuvieron. Entonces, ¿qué nos llevó a estas elecciones? Bueno, la cooptación de la Sala de lo Constitucional y de otras instituciones de control, ¿verdad? Recordemos la primera sentencia de la Sala impuesta, en donde se dedicó principalmente a una reinterpretación del artículo de la Constitución, en donde daba apertura a una posible candidatura del presidente que ya vimos de que se dio, ¿verdad? Al final de cuentas. Luego, que la Sala de lo Constitucional, es lo que le decía, avala la reelección presidencial continua a pesar de que la Constitución claramente lo prohíbe. Se flexibilizan los controles en el voto en el exterior. Bueno, ustedes lo habrán presenciado de primera mano, como, bueno, al menos personas entrevistadas y mediante monitoreo de medios, se pudo tener testimonios de personas en donde no tenían claridad en las reglas, ¿verdad? Que es parte esencial de unas elecciones, tener una claridad de las reglas bajo las cuales se desarrolla un proceso electoral y bueno, y también esa forma de evadir, ¿verdad? Las normativas en cuanto a que un tribunal como árbitro electoral omitiera o guardara silencio frente a presencia de propaganda del partido oficial, incluso durante las jornadas electorales, la inducción al voto, ¿verdad? Que se tuvo acceso en fuentes abiertas de videos que se publicaba, que como personas le decían por quién votar y cómo votar, ¿verdad? Y también esa falta de Contraloría que hubo incluso desde la contratación, ¿verdad? De quién iba a desarrollar el sistema bajo el cual se iba a ejercer el voto, ¿verdad? Entonces, esta serie de irregularidades podría facilitar un escenario en donde los resultados no fueran confiables, ¿verdad? Se impide que haya oposición a la reelección presidencial. Recordemos de que aunque hubo otras candidaturas, en unas elecciones en igualdad de condiciones, tiene que verse
la transparencia en el financiamiento político, ¿verdad? El acceso a recursos, la igualdad de competencia, es decir, una presencia similar en una campaña electoral, es decir, que en los medios podamos conocer de igual manera a todas las candidatos y candidatas que corrieran a una candidatura específica. Y también el hecho de que las mismas candidaturas se sientan en la libertad de competir, ¿verdad? Entonces, también tenemos que se permite que cambien las reglas del juego electoral antes de las elecciones. Recordemos que otra de las reformas se dedicó a este artículo o este inciso del Código Electoral omitido, ¿verdad? Se derogó, en el que prohibía el cambiar las reglas del juego. Es decir, cualquier reforma dedicada a las jornadas electorales al menos un año antes de la jornada electoral. Esto se cambió e incluso podemos ver irregularidades o cambios de reglas, eh, incluso el mismo día del escrutinio final en las presidenciales. O sea, la misma mañana en que se iba a desarrollar este escrutinio, el Tribunal Supremo Electoral estaba explicando que ya no iba a ser como se les había explicado el escrutinio final, sino que iba a ser de otra manera. Entonces, esto con la derogación de este inciso, em, pudo ser posible, ¿verdad? Entonces, el hecho de cambiar las reglas incluso en el mismo conteo de votos durante esa jornada también generó una especie de desconfianza en la población que vamos a ver luego los efectos que tuvo en la segunda jornada. Y bueno, en cuanto a la garantía de derechos civiles y políticos, tenemos que en las elecciones del 2024 no se respetaron estas garantías constitucionales, ni tampoco el partido oficial respetó la legislación electoral, ya que ejerció presión y control sobre los votantes y los centros de votación desde las semanas antes de las jornadas electorales. Según los sondeos y las fuentes consultadas, eh, la presencia militar no solamente se dedicó a las entradas a las comunidades, sino que hubo ciertos centros de votación que sí tuvo presencia militar fuerte antes de las jornadas electorales. Entonces, esto creó un ambiente de temor en la población, ¿verdad? Recordemos que uno de los problemas principales que puede tener un árbitro electoral, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, es no generar la confianza en la población de la traducción de sus votos, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas, esta cooptación de todo el sistema electoral genera generó un papel sumamente pasivo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Verdad? Entonces, por otro lado, tenemos que durante las jornadas electorales em, también hubo presencia militar, pero también algo que sí fue uno de los hallazgos es que el partido oficial, mediante sus jefes de centro, ¿verdad? Son los que ejercían la autoridad en el centro y no los encargados de centro del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Incluso se presenció de parte del equipo acciones como que los encargados de centro le pedían, ¿verdad? A los jefes de centro instrucciones precisas. ¿Verdad? De cómo, desde la apertura de mesas, de cómo resolver falta de miembros de JRB, ¿verdad? Tenemos que eh, fue ampliamente publicado en medios como en la primera jornada hubo suplantación, ¿verdad? De las mesas en diferentes puntos del país y como esto generó también un caos al cierre de la jornada electoral, donde muchas personas que tomaron el puesto de otras que fueron capacitadas no sabían qué hacer, ¿verdad? No sabían del procedimiento, no sabían cómo incluso atender un plan de contención que se les dio instrucciones de que aplicaran al momento de que no fue posible transmitir los datos en ese momento. Entonces, todo eso fue una cadena
de irregularidades que provocaron el caos que se vio en la jornada del 4 de febrero, ¿verdad? Entonces, y como también durante la jornada del 3 de marzo también se evidenció en muchos centros de votación este liderazgo del partido oficial por sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, ¿qué es lo que documentamos durante el proceso electoral? Tenemos patrones que detectamos como la intimidación, ataques y confrontación. Y esto en concreto fueron amenazas a simpatizantes y candidatos de partidos de oposición, el seguimiento, bloqueo y toma de fotografías a observadores electorales y periodistas, confrontación en centros de votación por parte de miembros del partido oficialista. Esto se generó en ambas jornadas, incluso en la jornada del 3 de marzo, se evidenció muchísimo ahí también se comprobó la importancia que tenía para el oficialismo ciertas alcaldías, ¿verdad? Como por ejemplo el caso concreto de la alcaldía de La Libertad Este, ¿verdad? Que conglomera distritos como Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, San José Villanueva, en donde sí había funcionarios incluso presentes y vestidos con em, como jefes de centro, como vigilantes del partido oficial y que bloqueaban el trabajo de periodistas y de la labor de observación, ¿verdad? Distintas misiones de observación, incluso con amedrantamiento de toma de videos, toma de fotografías, intimidaciones, ¿verdad? Vimos que incluso en uno de los centros de votación a las 3 de la mañana ya habían ejercido el voto una de las mesas cuando por normativa eso no es posible. Entonces vemos este tipo de hechos que sí, el partido oficial sí tenía mucho interés, ¿verdad? En ciertos distritos. Y también vimos un cambio de caudal electoral entre el 4 de febrero y el 3 de marzo. Y bueno, esto entre las causas, ¿verdad? Es que, bueno, recordemos que el 3 de marzo fueron las elecciones municipales, ¿verdad? Y del Parlacen, pero en el caso de las municipales especialmente, ¿verdad? Hubo un desconocimiento de candidaturas y desconfianza en el proceso, ¿verdad? En primer lugar, el desconocimiento de candidaturas se dio por recordemos que hubo una reforma, ¿verdad? La de los territorios municipales, en donde ya se redujeron los 262 municipios que se conocían a 44, ¿verdad? Y se convierten en distritos, eh, en conglomerados en municipios, ¿verdad? Entonces, esto recordemos que en la normativa dice que si hay cambio de circunscripción o más bien que la circunscripción se determina basado en la densidad poblacional o en la población, ¿verdad? Y si vemos el decreto del cambio de municipios, en uno de sus como justificantes, ¿verdad? Al inicio de la normativa, dice de que se toma como referencia el último censo poblacional. Y si recordamos, el último censo poblacional fue en el 2007. Entonces, como estudio técnico, tomar ese dato de referencia no es fiable, primero por la cantidad de años que han pasado y luego por el cambio de densidad de cada municipio, ¿verdad? Entonces, como argumento es muy poco eh, técnico, ¿verdad? Entonces, como para respaldar ese tipo de reformas. Entonces, lo que da lugar es que se haya tomado este cambio de circunscripciones por conveniencia electoral, ¿verdad? Podemos ir viendo, ¿verdad? De aquí en adelante los efectos que vaya teniendo principalmente en territorios de gran organización comunitaria, ¿verdad? Entonces, en donde pudiesen haber sido opacado, ¿verdad? Su voto,
¿verdad? Vemos de que si hubiéramos tenido las elecciones con los 262 municipios, muchos hubieran sido perdidos por el partido oficial, ¿verdad? Pero por el caudal electoral, el número de habitantes que por naturaleza ya tiene un municipio, no les alcanzaba para incluso pasar por encima. Las preferencias de otros municipios más grandes que fueron agrupados con estos, hizo que el partido oficial ganara u otros partidos, ¿verdad? Por sobre partidos considerados de oposición, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este efecto que a lo largo de la historia se ha determinado que es más bien para una conveniencia electoral, ¿verdad? De un partido mayoritario y oficial en determinado contexto y no para unas garantías de derechos en el territorio. Entonces, y por ejemplo, otra de las cosas es que había un desconocimiento de candidaturas, ya que si vemos las elecciones municipales de manera histórica, suelen ser que se vote por personas que se conocen en el municipio. Es decir, estas personas que están más cerca, las municipalidades son las entidades de gobierno que están más cerca de los municipios y que garantizan los derechos de las personas en su territorio de manera mucho más cercana, de mucho más inmediato. Entonces, al no conocerse estas personas, la gente que vota no se siente identificada, no se siente representada y eso también es una limitación a su derecho a a la representación. Entonces, por ejemplo, tenemos esta cita muy interesante que dice, acá nadie conoce al candidato de Ghana. Si me pregunta a mí, yo no sé quién es ni cómo se llama, y es un vigilante de ese partido. Entonces, vemos como alguien que milita en un partido no conoce a su candidato. ¿Verdad? Entonces eso no es algo menor, sino que es algo que se dio a nivel territorial en donde las personas no se sentían identificadas, no se sentían representadas y eso limita, se traduce en una limitación de derechos porque no son los intereses que están siendo respaldados por estas personas. Y por ejemplo, tenemos esta otra cita en la que dice es que las personas no quisieron venir a votar esta vez por todo lo que pasó en las elecciones pasadas, las del 4 de febrero. Ya no tenían confianza y fue una persona que fue miembro de una JRB en el oriente del país. Entonces vemos cómo estos dos grandes factores fueron los que determinaron el ausentismo, ¿verdad? De las personas en la jornada del 3 de marzo, perdón. Y por un lado está la limitación en el derecho a la representación y el otro a ejercer su derecho al sufragio de manera libre, ¿verdad? Y que se le garantice que su voto se va a traducir en un puesto de función pública, ¿verdad? Por la persona con la que se sentía representada. Y bueno, tenemos también que las diversas vulneraciones de los derechos humanos ocurrieron bajo la lupa del Tribunal Supremo Electoral, que no ejerció su rol como árbitro y máxima autoridad en materia electoral. Aquí es un actor determinante el papel del Tribunal Supremo Electoral, en donde quien tiene dos funciones, ¿verdad? Primero como administrador del proceso electoral y luego como un árbitro, como un juez electoral que determina que las reglas del juego sean respetadas y sean dadas y que sean claras para la ciudadanía. Entonces, se fue viendo cómo desde la aceptación, ¿verdad? De la candidatura por la reelección del presidente. Desde allí se fue viendo un papel mucho más pasivo y luego como administrador electoral, cómo desde la falta de transparencia que dio en la contratación del servicio que iba a gestionar el voto en el exterior, eh, ya se fue viendo irregularidades, ¿verdad? Y eso se traduce en una vulneración a nuestros derechos políticos como ciudadanía y como también a las personas que estaban por una candidatura.
¿verdad? Entonces, y es como uno de los actores principales que no solamente omitió, sino que ejerció complicidad para llegar al proceso electoral que tuvimos en estas jornadas. Y bueno, el golpe a las minorías es algo sumamente determinante o muy, bueno, gravemente realizado en estas elecciones porque tuvo un impacto en la representatividad, en el pluralismo y la proporcionalidad, que son derechos que incluso están respaldados en la Constitución, ¿verdad? La baja participación lleva a poner atención a lo que respecta a la libertad de participación de las minorías. Las reformas que cambiaron el mapa electoral de El Salvador, que redujeron la cantidad de escaños y municipios, pueden llevar a que las minorías tengan menos posibilidades de representación. Es decir, que hay algo que hay que tener muy presente, que la democracia no se traduce en una idea simplista de lo que quiere la mayoría, ¿verdad? Sino que esto, si lo tomamos así, se fuera traduciendo en lo que se conoce como la tiranía de la mayoría. ¿Por qué? Porque dejas de lado los derechos, los intereses, las garantías que tienen los sectores minoritarios de la población y que también su voto vale de la misma forma, tiene el mismo valor que el voto de alguien que tiene preferencia por un partido mayoritario. Entonces, ¿qué sucede con el impacto a la representatividad? Si tenemos todas estas medidas están en vía de una construcción de un partido hegemónico, que lo estamos viendo cada vez un poco más marcado. Y eso significaría que los intereses de otras personas que no son afines a un partido mayoritario se ven totalmente fuera de la agenda pública, ¿verdad? Y como también el pluralismo, la falta de pluralismo, la falta de diferentes voces para lograr un consenso limitaría también ese derecho a la representación y también la construcción de una democracia. Recordemos que es la búsqueda de consenso también, ¿verdad? Y como en la reforma a la fórmula electoral para la asignación de escaños, dejó de ser proporcional y de dar oportunidad a partidos que a lo mejor tenían menos votos, pero que sí alcanzaban con la otra fórmula de ARE un escaño, sí podían tener un papel importante como voz de estos sectores de la población. ¿Verdad? Entonces, veamos que los efectos de aquí en adelante sí pueden traducirse en la limitación de derechos, ¿verdad? De intereses, de garantías en otras políticas que no solamente sean nuestros derechos políticos, ¿verdad? Sino también en la falta de, por ejemplo, de seguridad alimentaria, de una vivienda digna, de acceso al agua, del derecho a, a una, a que nuestros medios de vida sean suficientes, ¿verdad? Para evitar el tema de la migración y del desplazamiento forzado interno. Entonces, vemos cómo unas jornadas electorales sí realmente determinan la garantía de nuestros derechos en el ejercicio del poder. Entonces, voy terminando con esta cita que dice, el hecho de no tener concejales dentro de un municipio no solo afectará en la representatividad o en lo lejana que estará la administración municipal. Si hablamos de la reducción de municipios, hay que hablar de las tasas municipales, impuestos, proyectos que habían. ¿Cómo se va a manejar esto? Es difícil no plantearnos que la reducción nos perjudicará de esta otra manera. Entonces, por el momento me quedo por aquí para iniciar la plática. Bueno, gracias compañera por esa información interesante que nos ha brindado en estos momentos. Yo solo quisiera hacer una pregunta. Bueno, yo quisiera comenzar antes de darle la palabra a los compañeros.
en todo lo que usted nos ha expuesto, por ejemplo, nosotros vemos también de que, bueno, violaciones en realidad a todos los derechos a los que tiene la ciudadanía con respecto a las elecciones fueron violadas definitivamente. Así que yo creo que también no hubo el mismo hecho de tratar la manera a los periodistas de pararlos, pues de que no estuvieran al tanto de todos los acontecimientos que se estaban dando en ese momento, fue otra cosa de que le sirvió al régimen para que en el exterior, por ejemplo, no se diera cuenta en ese momento, porque darse cuenta y se dieron después, porque acá por ejemplo, en Europa, en España, es uno de los países que más está diciendo que la violación a los derechos de la ciudadanía con respecto a las elecciones, no fue de lo mejor. Pero mi pregunta ¿qué es entonces, qué es lo que nos espera para el futuro? Nosotros vemos de que prácticamente ha sido el régimen que tenemos ahorita, ha tomado algunas copias de cómo hacían los regímenes anteriores. Por ejemplo, usted decía lo que hacían los regímenes militares, por ejemplo, cuando estuvo el PCN, por ejemplo. Entonces, por ahí me quedaría por el momento. No sé si me entendió la pregunta, lo que quería decir. Bueno, sí, este, Y bueno, si gusta, hacemos sí, las tres preguntas de un va. solo, y tú las contestas. Dale, Carlitos, y después voy. Y como sabías que tenía una pregunta. No, pero es cierto, mire, en relación a lo que dice Daniel, yo voy al tema, digamos, en qué beneficia, digamos, al gobierno de que hayan países que lo hayan felicitado, que hayan reconocido, digamos, el resultado electoral a pesar del fraude, a pesar de las trampas, a pesar de la represión, a pesar del miedo, a pesar de que se da un estado de excepción, pues, a pesar de todo eso, hubieron felicitaciones de gobierno. Entonces, ¿en qué podemos traducir nosotros ese apoyo, digamos, para el gobierno? ¿Cómo va a reaccionar este gobierno con esos apoyos? ¿Cómo se va a sentir Marvin? Marvin. Eh, Mira, Karen, a mí algo que me preocupa y quisiera escucharlo de ti. ¿Tú crees que afectó lo del residuo, es verdad? Si no me equivoco, el que se quitó, corrígeme si estoy equivocado, el residuo, eso, y la otra es que estoy viendo maniobra, ya lo decían los compañeros, al estilo de la dinastía de Quiñones Meléndez, ¿verdad? Que se dio de que fue una dinastía familiar, no sé, intuyo que hacia algo así vamos, y que se hicieron reformas y que las reformas al municipalismo también, la reducción de municipios estoy hablando, y reducción de diputados, se hizo deliberadamente pensando en favorecer, en este caso, al partido en el gobierno. No sé qué tú piensas, quisiera escuchar tus valoraciones y por supuesto lo que los compañeros te preguntaron, y después nos vamos a otra ronda. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, la primera entiendo yo que es que nos espera en el futuro, ¿verdad? Con respecto a lo que ya vivimos. Bueno, todo indicaría que se ha buscado la acumulación del poder y con una reelección la perpetuación del poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué se esperaría? Pues prácticas como las que ya hemos visto en el tema de limitación de derechos, ¿verdad? Régimen de excepción como una medida ya, una marca, recordemos que es una política pública popular, ¿verdad? A pesar de, ¿verdad? De todas las vulneraciones y violaciones de derechos que ello implica, ¿verdad? Pero es la política pública estrella del gobierno. Entonces, podríamos esperar una continuidad del mismo y eso implica el riesgo de el uso del régimen, así como ya lo vimos en este informe, como un arma política, ¿verdad? Dirigida a no necesariamente a detener grupos delincuenciales, sino para otros usos, ¿verdad? Que ya lo empezamos a ver con el tema de liderazgos comunitarios, desintegración, ¿verdad? De un tejido social, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro, eh, bueno, y que tal vez tiene que ver con la segunda pregunta,
en que ayuda el apoyo y el reconocimiento de otros gobiernos, es el tema de legitimidad, ¿verdad? Eh, cómo la misma población, el tema de que se tenga un presidente que es popular, ¿verdad? Que eso no, y eso hay que diferenciar, lo popular no se traduce en que es democrático, ¿verdad? Eso no tiene una cosa que ver con la otra. Pero eso legitima, ¿verdad? La aplicación, para él lo legitima en la aplicación de sus políticas, ¿verdad? Entonces, como ahorita es como muy adelantado, es decir, en qué se va a enfocar ahora, ¿verdad? Aunque en su discurso dijo de que el enemigo interno ya eran otros, ¿verdad? Mencionó a la prensa, mencionó organizaciones de sociedad civil, o sea, eso lo mencionó en su discurso, ¿verdad? Entonces, podríamos tener vulneraciones al espacio cívico, ¿verdad? De manera más contundente. Es algo que ya está evidenciándose. ¿Y qué otro tema podría surgir? Eso es porque como el hecho de que se ha instaurado el régimen de excepción significa que es una medida efectiva, ¿verdad? Para detener el problema de grupos delincuenciales. Sin embargo, va a llegar un momento en que, bueno, esto ya se resolvió en apariencia. Entonces, ¿qué otra problemática va a haber? O sea, ¿en qué se va a enfocar? Recordemos que una de las reglas, ¿verdad? Porque esto es de manual también, ciertos comportamientos. Uno de los elementos de manual de un líder que es populista es buscar enemigos, ¿verdad? Entonces, y que obviamente las problemáticas no sean a causa de él, ¿verdad? De este líder, sino a causa de otros, ¿verdad? De estos enemigos. Entonces, habría que esperar otro tipo de problemáticas o de discursos y vamos a irlo viendo, pero sí, el uso de la limitación de derechos, el uso de medidas como el régimen de excepción, podrían ir encaminado como argumento a combatir siempre este tipo de enemigos, ¿verdad? Entonces, es algo que podría esperarse, de acuerdo a ciertos antecedentes que ya estamos viendo. Y bueno, ¿cómo si afectó el cambio de fórmula? Sí, ¿verdad? Se dice que no hubiera realmente perdido una mayoría, ¿verdad? En la asamblea, pero recordemos que en la Constitución se dice que debe de ser proporcional y buscar el pluralismo, ¿verdad? Y en el caso de donde se evidencia más estos dos temas es la conformación de las asambleas legislativas. Entonces, el cambio de fórmula evidentemente, si vemos desde un tipo de liderazgo que busca permanencia y busca acumulación de poder, no tenemos que ver de menos ese tipo de reformas para tener los respaldos y apoyos que él necesita, ¿verdad? El hecho de, se le conoce como residuos, pero está mal entendido como residuos, ¿verdad? Es un tipo de fórmula que claro, lo que vemos en la división como residuos también son votos que valen igual que los votos que quedaron en el cociente, ¿verdad? Pero el tipo de fórmula facilitaba que, por ejemplo, ir eh, viendo el orden de los residuos, ¿verdad? De las cantidades de votos que iban llegando, que iban quedando, pudiera facilitar la entrada de una candidatura, ¿verdad? De un partido que no necesariamente es el mayoritario. Entonces, eso sí, realmente la fórmula de ARE, que es la que estaba, ¿verdad? Eh, sí cuidaba muchísimo ese tema, ¿verdad? Era la más viable en un contexto como el salvadoreño, porque hay que ver también de que hay otras fórmulas electorales que se usan en otros países, que es algo que estaba como también en los medios. ¿Por qué aquí no dicen nada? No, es que depende mucho del contexto, ¿verdad? Y también de los sistemas políticos, cómo funcionan y qué es lo que se quiere fortalecer en estos sistemas políticos. En el caso de El Salvador, una fórmula como la de ARE,
que buscaba este tema de los residuos y asignar escaños por esta cantidad de votos que quedó aquí, era lo que cuidaba la presencia de otras voces en la asamblea, ¿verdad? Se buscaba no solamente que existieran, por ejemplo, dos partidos, como mayoritariamente se conocía en la reciente posguerra, sino de que buscaba la entrada de otras fuerzas políticas que también funcionaban para representar otros sectores de la población. Entonces, sí, al final de cuentas, sí afecta. Ujú. Bueno, antes que nada, darle las gracias a los compañeros que están por ahí saludándonos, saludando también a la compañera que tenemos por ahí. Muchas gracias, compañeros, porque siempre están con nosotros. No sé si más adelante Carlitos o Marvin pueden ver si hay alguna pregunta con respecto al tema. Bueno, vamos a pasar a otra ronda de preguntas. Quizás, compañera, en lo personal, yo estoy viendo la situación así de El Salvador. Estamos viendo, por ejemplo, el reacomodamiento que hay en estos momentos a nivel internacional de los diferentes pensamientos económicos. Y, por ejemplo, acá en Europa se ve de que hay grupos, digamos, políticos que se unen para hacer la lucha contra otros, o sea, para ver quién es el que tiene el dominio. Entonces yo creo de que pienso yo, ese mismo problema se puede estar dando en lo que es Latinoamérica. Vaya, tenemos el caso, por ejemplo, del presidente de Argentina, entonces tenemos con el caso de Trump, por ejemplo, que como que tienen el mismo pensamiento, la misma ideología, que como que al final como que quieren hacer un bloque. No sé si estaría en lo correcto o si El Salvador estaría fuera de de todas estas corrientes que se están dando a nivel internacional. Eso me gustaría preguntarle, compañero. Carlitos o Marvin. Sí, como vamos en la ronda, ¿verdad? Sí, perdón. Bueno, mire, yo no sé si me despisté, porque no sé, no me acuerdo si lo escuché o no, pero el tema también, por ejemplo, de los recursos que utilizó el Estado a favor del partido oficialista, ¿no? Porque se utilizaron recursos del Estado, como por ejemplo ir a repartir el, la comidita que le llevaban a la gente, que después de tenerla aguantando hambre 4 años, van y le llevaban una canastita con comida, precisamente en campaña electoral. Entonces ahí se utilizaron recursos del Estado, va en favor del oficialismo. No recuerdo haber escuchado nada al respecto en el informe, si lo mencionó, pido disculpas porque estaba ahí entretenido en otras cosas, pero me gustaría que lo aclarara ahí o que nos explicara en ese momento. Le vamos a sacar, Karen, al compañero tarjeta por estar distraído. No, mi pregunta, Karen, es fíjate que yo realmente aquí, yo voté aquí en Toronto, Ontario, y francamente el árbitro era el representante de Nuevas Ideas, el árbitro electoral, pues que decía, siéntese aquí, usted pasa, usted no pasa, a usted lo hallamos, a usted no lo hallamos, era la misma representante de Nuevas Ideas, pues verdad, realmente, y una actitud así de una prepotencia exacerbada, diría yo. Pero entonces uno se pregunta, bueno, y el árbitro que no supuestamente, perdona mi ignorancia, era el Tribunal Supremo Electoral que tenía que normar, pues yo no, francamente ni me enteré que ese es por un lado. La otra, Carlitos habló de recursos. Los partidos se quejaron y especialmente el partido de izquierda que unas horas antes le dieron, ¿verdad? La deuda electoral, algo así se llama, y que ya no pudo hacer nada, pues realmente por el otro lado supimos de buena fuente, ¿verdad? No, no estoy diciendo, no te estoy preguntando si tú supiste, pero que 50,000 paquetes de esas bolsas solidarias se prepararon ahí cerca de la aduana de San Bartolo, pero esas que fueron pagadas con los impuestos de todos nosotros, ¿verdad? Pero esas bolsas solidarias terminaron con sticker, pues, ¿verdad? Celeste, pues, y repartidas por candidatos del gobierno. O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y la otra que te quería, no sé si la respuesta te compromete, es, ¿tú crees que era legítima la elección del presidente de origen? Pues porque 6 artículos lo prohíben, ¿verdad? Y una corte prácticamente avaló eso. Entonces la pregunta es,
tiene legitimidad de origen la candidatura del expresidente actualmente que va a tomar supuestamente nuevamente el cargo el 1 de junio, pero ahí me quedaría. Gracias. Bueno, la primera era con respecto a con la conformación de bloques, el realineamiento, ¿verdad? Especialmente de América Latina. Eh, si vemos como de manera histórica, hay aquí voy a hablar mucho, voy a sacar un poco la teoría, pero esto ya se ha estudiado, ¿verdad? Hay un autor que se llama Huntington que lo aborda desde las olas democráticas. ¿Verdad? Entonces, hay olas y contraolas. O sea, es como una forma más didáctica de cómo de transmitir esto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que o sea, no ignorar lo que le ocurre al país vecino, porque generalmente es contagioso. ¿Verdad? Tenemos muy cerca a países como Nicaragua, bueno, lo que pasó en Honduras con José Orlando, ¿verdad? Eh, el, el- cómo estuvo la coyuntura muy complicada en Guatemala. Entonces, como en Centroamérica también podemos ver que de una u otra forma, con contextos, con sus particularidades, también hay una especie de contagio. Así como la democracia puede ser contagiosa, prácticas antidemocráticas también pueden serlo. Y eso lo vemos también, ustedes que pueden ver el tema de campaña, lo que le llaman el efecto Bukele, ¿verdad? Cómo otros países están buscando una solución al estilo Bukele sin saber realmente a ciencia cierta en qué consiste, ¿verdad? Entonces, y esto es algo que a lo largo de la historia se ha dado, ¿verdad? Entonces, y lo que hay que ver, ¿verdad? Cómo es importante el tema de la memoria histórica precisamente por esto, por estos ciclos que suelen suceder, ¿verdad? Y cómo países donde resguardan muchísimo el tema de memoria histórica, el hecho de qué derechos son vulnerados en esos contextos de restricción, ¿verdad? De garantías, eh, hacen que la población reaccione y en qué momento reacciona. ¿Verdad? Entonces, ante estas violaciones a derechos. Entonces, sí puede verse, puede irse percibiendo como este tema de, mm, de líderes que no, que son posiblemente, entre otras cosas, antiderechos, pueden irse conformando en bloque. O sea, no es algo que puede ser ajeno incluso en nuestro país. Ya vimos que el presidente asistió a una conferencia conservadora hace muy poco y que buscó, bueno, había ahí un diálogo que ponía en la misma línea a Milei, a Trump y a él. ¿Verdad? Entonces, podemos ver cómo al final de cuentas estos liderazgos buscan esos apoyos porque también es una forma de legitimarse a nivel internacional, ¿verdad? Cómo pueden ser ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Ser ejemplo, cómo sus políticas están funcionando, también apoyos económicos que estén buscando, apoyos en sesiones en organismos internacionales y cómo esto al final de cuentas puede traducirse en un voto de legitimidad ante la comunidad internacional. Entonces, sí, es algo que se ve a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero como dice una de mis maestras también, la democracia tiene capacidad de resiliencia, pero ahí depende en qué momento en El Salvador se decide que esto sea, que la democracia sea resiliente, ¿verdad? Hasta qué punto se va a permitir la vulneración de derechos y hasta qué punto la misma ciudadanía y la misma va a exigir que las instituciones sean garantes de esos derechos, ¿verdad? Entonces, sí, no es ajeno lo que usted dice. Sí, es algo que históricamente se ve. Y en cuanto al uso de recursos del Estado para campañas, bueno, hay muy poca transparencia, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta ni cuánto se utilizó, ni de dónde salieron
de manera certera los recursos. Recordemos que este informe se enfocó muchísimo más a la presencia de la militarización del uso de las fuerzas de seguridad como elemento político, pero porque igual ya hay otros informes de observación electoral netamente, en donde sí se menciona también, aunque aquí en el apartado del doctor Héctor Lindo, ¿verdad? Que es este apartado histórico que inicia el informe, sí mencionó el uso de recursos públicos como de manera mucho más extensa, el uso de recursos públicos como para uso de campañas. Y también nosotros tuvimos acceso a testimonios de partidos en donde en efecto incluso un par de días antes o un día antes se le pagó parte de la deuda política. Primero una que venía desde el 2021, ¿verdad? Entonces la reciente deuda política creo que no se ha pagado en su totalidad y no estamos a ciencia cierta de manera confirmada si se terminó de pagar en algún momento la del 2021. Y esto recae en el derecho a ser electo. ¿Verdad? De la gente que corrió por una candidatura porque no corrió en igualdad de condiciones. Si vemos aquí en muchos distritos, veíamos solamente propaganda del partido oficial, ¿verdad? Muy poco se veía, o sea, y que tal vez se costeó y digo tal vez porque no, es algo que no se ha podido confirmada de manera frondosa, ¿verdad? O sea, pero sí quienes tuvieron su propia propaganda, ¿verdad? Que no fue necesariamente del oficialismo, tuvo que haber sido de fondos propios o de gestión propia, ¿verdad? O el que el partido hizo mucho esfuerzo en ese sentido. E incluso si uno es más cuidadoso en cuanto a qué tipo de candidaturas vio en vallas publicitarias, por ejemplo, qué es lo que más se veía en la capital y en sus alrededores. No por ejemplo, en el tema de la Asamblea Legislativa, no todas las candidaturas, ni siquiera del partido oficial, tenían una valla. ¿Verdad? Solo tenían tal vez las primeras 5 candidaturas y luego para de contar. Entonces ahí vemos también, es un tema largo, ¿verdad? De cómo el financiamiento incluso al interior de los partidos políticos se ha visto afectado. ¿Verdad? Y al final de cuentas, en cuestión de derechos políticos, sí es una vulneración a los derechos a ser elegidos y también a la población a de informarse quiénes son sus representantes o quienes están corriendo por una candidatura para representarles. Y en cuanto a la otra, quiero ver, dice, si es legítima la reelección de origen. Bueno, en el tema de legitimación ya vimos que es un tema complejo, ¿verdad? Porque el hecho de que el presidente haya impuesto una sala de lo constitucional es una práctica no solamente de El Salvador, sino que ya lo hemos visto en otros países, como por ejemplo en Nicaragua en algún momento, en otros países del sur, en donde se recurre. O sea, él no recurrió a una reforma constitucional como se venía hablando, ¿verdad? Que tenía que reformar toda la constitución y ser ratificada por una segunda asamblea, que es un proceso muy largo, ¿verdad? Sino que él simplemente usó una sala de lo constitucional a la medida para que ellos emitieran una sentencia que validara su reelección. Ese es un tipo de legitimidad, ¿verdad? De parte de una corte. Entonces, por eso les digo que es muy complejo el tema de legitimidad. Si es legítimo, él recurrió a esto, ¿verdad? Claro que es una sala de lo constitucional impuesta, ¿verdad? Entonces hay que ver, ¿verdad? Pero él buscó eso, ese tipo de legitimidad, ¿verdad? Entonces, y luego el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral, como juez electoral, no haya emitido, o sea, ningún comunicado, no se haya detenido esa candidatura, a pesar de que claramente la Constitución lo prohíbe, es otra forma de legitimidad, ¿verdad? El tribunal dice que está bien que se relija,
Entonces, es otro tipo de legitimidad, pero por eso es importante la separación y la autonomía de las instituciones. Pero cuando tenemos instituciones cooptadas, es para este tipo de procesos, ¿verdad? Para buscar una legitimidad, es decir, un respaldo, ¿verdad? Es una institución, una sala de lo constitucional. Se dice que las sentencias son de cumplimiento, aunque también es discutible en este caso, ¿verdad? Pero el hecho de que haya sido confirmado por un tribunal, que es la máxima autoridad en tema electoral, es complicado, ¿verdad? Y como la ciudadanía también, eh, y eso es algo que hay que decirlo, ¿verdad? Que el papel del Tribunal Supremo Electoral en tema de educación electoral a lo largo de los años ha sido sumamente limitado y eso ha favorecido que la ciudadanía se sienta ajeno a estos temas, ¿verdad? No comprenda eh, a ciencia cierta qué implicaciones tiene o qué procesos son los o cómo se tienen que desarrollar estos procesos, ¿verdad? Y cuál es el papel de las instituciones con respecto a estos procesos, ¿verdad? Realmente quien tuvo que haber detenido la candidatura era el tribunal, pero no la detuvo. Entonces, lo que quedaba era que el candidato estuviera en la papeleta, ¿verdad? Y eso, otro ingrediente que hay que ponerle es la popularidad que tiene hasta el momento, ¿verdad? Que la gente lo vota, entonces ese es otro tipo de legitimidad, ¿verdad? Entonces, en el caso de las presidenciales, ¿verdad? Entonces, por eso es complejo hablar de si es legítimo o no algo, pero también por eso es que hay que encerrarlo en si hay un Estado de Derecho que garantiza esos procesos conforme primero a las normativas y al respeto de derechos de la población, y en este caso de los derechos políticos, ¿verdad? Entonces sí, es algo como complejo y que hay que escarbar mucho más, pero sí, o sea, hay libros dedicados solamente al tema de legitimidad, ¿verdad? Y es por este tipo de situaciones, ¿verdad? Que realmente es la legitimidad, pero el tema es si realmente hay un respeto del derecho al voto libre, si hay un respeto al derecho a la competencia libre también, ¿verdad? Al ser elegido y si eso se va a traducir en garantías a mis derechos en general, en el día a día, eso es lo que debe de estar más inmediato para la población. Ujú. Gracias, compañera. Vamos a ir cerrando. No sé si los compañeros ahí tienen alguna pregunta. Vamos a ir cerrando ya el conversatorio de ahora. Si tienen alguna pregunta, Sí, pues compañeros, la sí, podríamos hacer. Adelante. yo sí quisiera que usted nos diera, Karen, sus valoraciones en cuanto a cuánta influencia tuvo, digamos, porque eso pues no fue de choto, como decimos allá en mi pueblo, de que militarizar, por ejemplo, la zona de Cabañas, la zona del Bajo Lempi, sus alrededores, la zona de Jiquilisco, etcétera, etcétera, comunidades organizadas en síntesis, pues, ¿verdad? De militarizarlas, pues, ¿verdad? ¿Qué efecto tuvo? Y la otra cuestión que me llama la atención es ya no hay pandillas en la Campanera, ya no hay pandillas en la comunidad Iberia, en varias comunidades podemos hablar, pero la población no se volcó masivamente a votar, no hubo, pues, ¿verdad? Un voto masivo, porque digamos ya no hay pandilleros, ya no me siento amedrentado, Mm. o sea, y la otra cuestión, ¿por qué el gran bajón de la presidencial, digamos, a la de diputados al Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Y alcaldes, ¿verdad? Con respecto a la presidencial y diputados al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, pues será que la gente ya dijo, ¿para qué? De todas maneras, aquí las cartas están echadas, o sea, ¿cuál fue desde la investigación que han hecho ustedes, las valoraciones que han sacado ustedes? No sé, Carlitos, si tienen otra pregunta. Es que con las otras preguntas nos iríamos una hora más, porque le vamos a decir, porque, porque de verdad que hay mucho, mucho, mucho. Pero si la compañera tiene el tiempo, démosle. No sé cómo estará su Pues, tiempo, compañera, disculpe. es que realmente el documento está muy bueno, su explicación ha sido excelente,
Vea, y que una vez se pregunta, yo estoy preguntando, ¿y a dónde fallamos para que esto pasara? ¿Verdad? Porque lo que ha pasado no está correcto, ¿verdad? Porque ahí se pueden hablar en términos jurídicos de la ilegalidad, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde fallamos? ¿Verdad? Y si hay, digamos, porque se necesita corregir para que esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Y ahí está el tema, uno de los, el meollo del hoyo, porque eso es grande también. Nada más ahí me quedo porque no. Sí, gracias. Gracias, compañero. No, yo prácticamente no haría otra pregunta porque creo que estamos en el tiempo reglamentario. Además, la compañera posiblemente pueda tener otros compromisos y bueno, prefiero quizás invitarla para más adelantito para que esté con nosotros y tocar temas de mucho interés. Así que bueno, vamos a ir, vamos a darle a la compañera los micrófonos de nuevo para que conteste las preguntas. Gracias, compañera. Bueno, gracias. Vaya, ¿por qué no hubo un voto masivo, verdad? Eh, Recordemos que eh, en los diferentes años, en las diferentes jornadas electorales, casi siempre vota un promedio del 48% de la población. Entonces, eso es otro tema que se podría estudiar ampliamente. O sea, ¿por qué el resto de las personas no se sienten representadas? ¿Qué es lo que está pasando? Como para que no salgan a votar. Pero también recordemos que en este país no es obligatorio el voto, ¿verdad? Entonces eso se traduce en que si realmente la persona se siente representado y quiere ir a votar, lo hace, ¿verdad? Esa es una traducción también, un mensaje. En este caso, sí es bastante interesante esta pregunta que por qué tenemos un líder muy popular, una política de seguridad que se dice que es muy efectiva, ¿verdad? Pero tampoco hubo un voto masivo, ¿verdad? Incluso en las del 4 de febrero, ¿verdad? Entonces, em, es algo que, por eso es que estudiamos el tema de la militarización. En este caso hubo muchas personas que se sintieron amedrentadas para salir a votar. El tema de régimen de excepción capturando a muchas personas inocentes ha ocasionado también este temor, ¿verdad? Al ver semanas antes de la jornada electoral presencia militar, difícilmente una persona se sentiría libre de caminar a su centro de votación y ejercer su voto, ¿verdad? Tras que podrían haberlo capturado, registrado, preguntado muchas de las acciones que están presentes en el informe, ¿verdad? De personas que sí fueron registradas, les tomaron fotografía al entrar, les estuvieron preguntando, incluso vigilantes viendo por quién votaban, ¿verdad? Por la disposición de las urnas. Entonces, ese tipo de vulneraciones hace que las personas piensen mucho, aparte del histórico, que no se sientan representadas, el riesgo que implicaría la presencia de las fuerzas de seguridad en estas jornadas ahondaría, ¿verdad? En este tema de el ausentismo, ¿verdad? Y en el caso de una elección a otra, pues hubo como dos hechos muy importantes. Primero, que en la de consejos municipales las personas no conocían a sus candidaturas. Y ahí también se incluye el papel muy poco protagónico del Tribunal Supremo Electoral en esa labor educativa de facilitar que las personas conocieran las candidaturas. O sea, y sobre todo después de una reforma de los territorios municipales. Entonces, era sumamente importante que esto se facilitara y que las personas al menos conocieran por quién tenían que votar. Incluso habían personas que no conocían ni en qué municipio estaban ya, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones que históricamente las personas tienen, eh, todavía no conocen del todo los procesos electorales y sumados a esto que no se sienten representados y que se les está amedrentando en su camino a un centro de votación, en la salida a sus comunidades y con el riesgo de que siendo familiares de detenidos puedan también correr con esa misma vulneración o violentación a sus derechos.
es algo que también contribuyó al ausentismo. En el hecho del 3 de marzo, también la falta de credibilidad que hubo con respecto a las elecciones antes, o sea, del 4 de febrero, que sí fue una serie de irregularidades, de prácticas eh, fraudulentas, ¿verdad? En el tema desde o sea, desde cómo se fue creando una especie de jornada electoral con irregularidades hasta el tema del escrutinio final. Entonces eso hace que la credibilidad de la gente en el conteo de sus votos haya sido vulnerado, pues su derecho al voto libre, su derecho a que ese voto realmente sea traducido, ¿verdad? De la manera más verídica y transparente posible, hizo que hubiera más ausentismo todavía. Y en donde fallamos, yo traigo a colación nuevamente la importancia de la memoria histórica. Si vemos el primer apartado del informe, habla mucho sobre eso y que fue de manera adrede que lo incluimos en el informe como caer en la cuenta de que lo que estamos viendo en estos momentos no es nada nuevo, sino que son prácticas que se hicieron en años anteriores en gobiernos donde se limitaban derechos y que no son diferentes, ¿verdad? Estamos en un contexto y en tiempo diferente, claro está, pero las prácticas son similares, ¿verdad? Y también hay que recordar que la constitución que tenemos actualmente trató de, o sea, al menos se construyó con el fin de frenar ciertas cosas. Por ejemplo, la limitación del papel de las Fuerzas Armadas en labores, en labores civiles y el hecho de que en ciertos artículos de la Constitución se diga que no puede haber reelección es un ejemplo de cómo se trata de parar este tipo de ciclos, ¿verdad? Entonces, primero de vulneración de derechos, tanto políticos como civiles, como de libertad de expresión, de prensa, de información, de acceso a la información, como el tema de no delegar a las Fuerzas Armadas debido a sus antecedentes, otras labores más que las que la Constitución rige. Entonces, es sumamente importante tomar en cuenta eso. Bueno, gracias, gracias, compañeros. Hoy sí creo que vamos a ir cerrando, aunque hay preguntas que nos han hecho algunos compañeros, alguna visita que tenemos por ahí en la página, pero no creo que tal vez sea necesario que la contestemos, ¿no? Porque hay una pregunta donde dice el por qué se dice de que el 30% fueron a votar para las elecciones de alcaldes. Entonces, yo creo que todos los que vimos, bueno, nosotros que estamos en el exterior, que vimos las noticias y todos vimos cómo estaban de vacíos los locales, o sea, ¿verdad? Entonces por ahí se puede venir a concluir. Carlos, ibas a decir algo tú, veo que tenés ahí. No, pues, No. sí, lo que pasa es que la compañera explicó también con la misma pregunta que hizo Marvin, ¿verdad? Sí. El temor del ausentismo, que tampoco es obligación el voto, ¿me entendés? Creo que están contestadas las preguntas que han hecho por ahí en el transcurso de la conversación de la compañera. Mm, gracias. Una pregunta, compañera. ¿Ese documento que usted nos hizo llegar a nosotros, podemos compartirlo o solo es de... Sí, lo podemos compartir. Bueno, gracias. Perdón. Sí, pueden descargarlo. Buscan en el sitio de la organización que se llama cristosal.org. Mm. Entonces ahí buscan las publicaciones y ahí está ya disponible. Ujú. Gracias. Para todos aquellos que nos están preguntando también por medio del WhatsApp si pueden obtener el documento, pues ya la compañera dijo dónde podrían descargarlo y leerlo. Está muy interesante, eso sí les digo, y está calientito. Así que bueno, fuimos afortunados nosotros en tenerlo también de primera mano. Así que les agradecemos a los compañeros. Un saludo para la compañera y un saludo, por favor, para todos los compañeros que trabajan en la organización en Cristosal, porque es un buen trabajo que pensamos nosotros que se hace para todo el pueblo salvadoreño, para toda la sociedad. Y es bien importante, por eso, compañera, yo quisiera, y estoy insistiendo en comprometerla, de tenerla aquí con nosotros, porque creo de que hay muchos temas, además de eso hay otros temas
de derechos humanos, etcétera, que podemos ir tocando con ustedes, que creo que a todos los que estamos fuera, muchos compañeros que están fuera en el exterior, hay momentos que no tienen mucha información también y se debe a eso, pues, porque no tenemos alguien que venga y nos explica de la forma en que ustedes explican los diferentes temas. Vamos a irnos despidiendo con ustedes, compañeros Marvin o Carlitos ahí. Un saludito pequeño de despedida para los compañeros que nos están viendo. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias, compañera Karen. Estuvo muy excelente toda su exposición, me ha quedado más clarito, ¿verdad? Y con ganas de leer el documento realmente. Así que yo los invito a todos los demás a que bajen el documento, léanlo para que se enteren de cómo, porque además es el premio que les vamos a dar a ellos por su trabajo laborioso que han hecho, ¿verdad? Y que les agradecemos muchísimo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos a ver en la próxima. Marvin, ya listando el temita, Carlito, por favor. Marvin. Bueno, Karen, gracias, gracias a Rina, por favor traslada nuestro agradecimiento a Rina, y gracias a todos los Cristosal, pues, ¿verdad? A las personas que se conectaron, hicieron sus preguntas, sus comentarios, pues, ¿verdad? Soy Marvin, me siento muy contento de haber abordado ese tema, contigo. Saludos. Gracias, compañero. Bueno, no sé, Karen, si tú crees que te ha quedado algo que nos puedas decir, y si no, pues un saludito para todos los compañeros que nos están viendo. Así que, bueno, Sí, no, solamente un saludo a mis compañeras y compañeros del equipo de investigación de Cristosal especialmente, ¿verdad? Porque realmente ha sido una labor ardua del equipo, ¿verdad? Este informe. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por este espacio, ¿verdad? De discusión. Creo que son espacios sumamente valiosos, especialmente en estos contextos. Así que muchas gracias. gracias, pero no veo que te comprometas con nosotros, Karen. Bueno, aquí estoy a la disposición también de cualquier otra invitación. Gracias, Gracias. gracias. Bueno, compañeros, vamos a ir despidiendo para todos ustedes, recordando de que mañana hay un programa también que se llama Los Esquineros Sospechosos, les hemos puesto, y vamos a tratar un poco acerca del tema de lo que son las elecciones dentro del partido. Creo que por ahí nos vamos a ir mañana. Sí que va a ser también interesante. Les invitamos para que estén con nosotros. Y el domingo también va a estar por ahí el compañero encargado del Domingos Intercontinentales. Así que les invitamos también para que estén pendientes. Y bueno, de ahí el transcurso de la otra semana, como ustedes saben, comenzamos con lo que son las noticias y después de eso los diferentes también conversatorios que hay. Así que me despido, mi nombre es Daniel Hueso desde Suecia. Un saludo para todos ustedes, compañeros, abrazo fraterno. Así que Carlitos, adelante con el tema. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones.